Bueno, ¿quién es Fabián Díaz? Bueno, ¿quién soy yo? Yo creo que soy un soñador, así como muchos en nuestro país que soñamos con un mejor país. Y es muy importante eso, tener esa visión, ese sueño. Y aún más importante que soñar con un mejor país, en ocasiones también es despertar. No quedarnos solo soñando, es despertar y desarrollar las acciones para transformar ese país, independientemente desde la posición donde nosotros nos encontremos, bien sea como un ciudadano, como una persona que ejerza un cargo de elección popular, una persona que sea docente, un abogado, un joven. Todos y cada uno de nosotros podemos aportar en esa transformación social, en ese sueño compartido que nosotros tenemos de tener un mejor país, transformarlo, volverlo una realidad. Entonces yo me considero es un soñador con los ojos despiertos que está actuando y está aportando su granito de arena en la transformación social, algo que nos compromete y nos compete a todos. ¿Cómo tú llegaste a ser inscrito como candidato? Finalizando el año 2017, se desarrolla la lista de la Cámara. Yo no pensaba participar en esa lista, no tenía pretensiones en ese momento de pronto de querer aspirar a un cargo en la Cámara de Representantes, no quería en ese momento estar de pronto metido en ese cuento, es más, no pensaba ni apoyar a nadie, quería yo desarrollar mi campaña educativa y eso era invitar a la gente a votar bien, eso es lo que yo quería hacer, sin estar apoyando a un candidato, sino decirles a todos los candidatos es voten bien a las personas, estas son las personas, estos son los perfiles, y las personas que tomen la decisión. Pero resulta que el último día, cuando ya estaba inscrita la lista, es decir, ya estaban todos los candidatos estaban inscritos, el último día, cuando se hacen las modificaciones, se pueden hacer modificaciones en la lista, un candidato renunció, es decir, renunció a su aspiración, quedó ese espacio en blanco. Eso era un gran esfuerzo que se estaba haciendo en esa lista porque era una lista de coalición, donde se estaban reuniendo todas las fuerzas alternativas en el departamento. Estamos hablando de la ASI en su momento, pues en el departamento tenía una figura alternativa. Hoy en día a nivel nacional con Maquito se ha desdibujado bastante. Teníamos la representación del Polo, que también en el departamento ha hecho un trabajo de veeduría muy, muy importante. Estaba, por supuesto, el Verde, que también en el departamento venía ejerciendo unos papeles de liderazgo, pero el Partido Verde, su candidato, renunció, faltando escasas 5 o 6 horas. A mí me llaman a la mediodía, me llaman y me invitan a participar, así de la nada, como que renunció un candidato, venga que lo necesitamos. Yo inmediatamente dije, no, yo busquen a otro. Pasó 1 hora, 2 horas, siendo ya como las 2, 2:30 de la tarde, me llaman nuevamente de decirme que no lograron conseguir a nadie, que mirara la posibilidad. Yo aún con mi posición de no participar, fui de igual forma a reunirme con ellos, haciendo como la perecita, como a las 3:15, llegué allá, a decirles no, que buscaran otro candidato, les expliqué qué era lo que quería hacer, ir a invitar a la gente a votar bien, no por un candidato en específico, sino que votaran bien. Fin de la discusión, terminaron convenciéndome y salimos en carrera a registrarnos y a empezar la campaña. Yo desarrollé mi campaña tal cual, yo creo que uno pone un calcante y ahí está mi campaña del año 2015 para el Consejo Municipal y mi campaña de la Cámara de Representantes. En zancos, sin afiche, yo no tuve ni siquiera tarjetas, mi mamá tenía una sala de internet, una papelería, ella me regalaba un poco de papeles impresos, perdón, en la fotocopia de las tarjetas, los recortábamos ahí como podíamos y dábamos las tarjeticas en hojas. Así fueron los 2 primeros meses, después nos llegaron 3.000 tarjetas por parte del Partido Verde, que esa fue la ayuda de pronto que tuvimos en ese momento, 3.000 tarjetas, después nos donaron 10.000, es decir, fueron 13.000 tarjetas que tuvimos, más por lo menos, yo creo que unas 2.000 que me regaló mi mamá de fotocopias, tuvimos 15.000 tarjetas, al final no se repartieron todas las que me regalaron, las de donación, yo creo que me quedaron como unas 1.000 o 2.000 tarjetas, quedaron bastanticas porque pues no tenía la capacidad tampoco de repartirlas. Yo iba en los buses, mi reunión era en los buses, en las calles, gasté cerca de, en redes sociales, que fue el pago que se hacía en Facebook. Yo siempre he creído que la política, por más que usted tenga de pronto los recursos, no, el mensaje no es que para llegar a un cargo de elección popular se debe gastar las tulas. Entonces yo dije, yo pues he trabajado, soy administrador de empresas, perito hablador,
soy técnico tengo una especialización tecnológica en mercado y ventas del sector inmobiliario. Tenía de pronto unos recursitos para de pronto decirle, vamos a meter la campaña fuerte y llegar con toda, y no, tampoco esa fue mi intención. Yo voy a gastar cerca de 6 millones de pesos en publicidad, en tráfico, en redes sociales, para que llegue la publicidad de lo que estamos haciendo, el objetivo que estamos logrando. Posteriormente el tema de los gastos del gerente de campaña, que tocaba reportarlos, así él de pronto no me cobrara, tocaba reportarlos, el contador de igual forma, y todo terminó sumando 11, 12 millones de pesos, que fue la cifra final del gasto total de campaña. Y pues llegó el día de las elecciones, yo me encontraba en mi trabajo pedagógico, porque mi campaña fue muy pedagógica, tal cual como quería hacerla, invitar a las personas a votar bien. Yo en ningún momento que yo recuerde dije voten por mí, siempre les decía voten por personas diferentes, mostrar mis propuestas. Nosotros, nuestra campaña costó lo que costó una valla en la 27 en Bucaramanga, que puede llegar a costar esos 3 meses 6, 7 millones de pesos, solo que es sobre los peajes. Nosotros, yo creo que hemos encontrado en todo el territorio nacional esa cantidad de peajes, o sea, es que eso ya termina volviéndose un tema de atraco que se inventaron, mire, con la mano, con esta mano, aquí están los dueños de los peajes, ahí está Sarmiento Angulo, están las grandes financiadoras, los dueños de los bancos, los dueños a su vez, de fondos de pensiones privados que utilizan los recursos del pueblo, o sea, los fondos de pensiones privadas utilizan los recursos de los trabajadores. Con esa plata se lo autoinvierten en sus propias concesiones, sacan sus peajes, se quedan sus grandes tajadas, y pues al pobre colombiano, si es que llega, alcanza a pensionarse, le terminan dando miserias, o si no, le terminan los fondos de pensiones privados devolviéndole miserias, y ellos obviamente quedándose a su vez también con una retribución por la administración de esos recursos. Entonces, estos peajes en nuestro país son manejados por unos grupos económicos que coincidencialmente son los mismos que financian las campañas presidenciales de los últimos gobiernos. Aquí no se salva nadie, hermano. O sea, aquí estamos hablando de Samper, estamos hablando de Pastrana, de Uribe, de Santos, de Duque, por supuesto, y los que vienen, porque siguen ellos financiando sus candidatos para no salir del poder. Entonces, lo que nosotros planteamos fue establecer una distancia. Resulta que nosotros, si nos vamos a Chile, encontramos que en 600 kilómetros un peaje. Si nos vamos a El Salvador, por ley, la distancia entre un peaje y el otro es de 300 kilómetros. Vías perfectas. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Chile, o vámonos más cerca, Ecuador. En 200 kilómetros encontramos un peaje y este peaje cuesta $1. O sea, y vías de excelente calidad. ¿Por qué en nuestro país terminamos encontrando que son más de 170 peajes, más las nuevas concesiones que vienen, y encontramos vías en pésimas condiciones? Vías llenas de huecos, las concesiones sin los servicios esenciales de grúa. Eso sí, encontramos las vías de 3, 4, 6 carriles antes de 500 metros antes de llegar al peaje y 500 metros después de llegar al peaje. Y eso porque también llegamos a encontrar peajes para pasar de una trocha a otra trocha. Encontramos también peajes internos. Encontramos nosotros que las tarifas no se están reglamentadas en razón al incremento del IPC, sino terminan siendo incrementos salidos por debajo de las mangas. Entonces, establecimos nosotros en nuestra iniciativa una distancia de 150 kilómetros lineales de un peaje al otro, que nos parece razonable, una cifra de distancia construida también con las comunidades, con el gremio transportador, con personas que han estado también muy involucradas en la lucha en contra de los peajes. Establecimos ese lineamiento, 150 kilómetros lineales, que nos parece garantista en nuestro país, y así de pronto desaparecer tantos negocios que terminamos encontrando. Por ejemplo, Bucaramanga, Barranca Bermeja, en una distancia no superior a los 100 kilómetros quieren ponernos 6 peajes, o Bucaramanga, Cúcuta, son 200 kilómetros y quieren instalar 5 peajes, es decir, más o menos de a 50 kilómetros por peaje. Es algo absurdo que nosotros no podemos permitir. Entonces, en nuestra iniciativa establecemos el lineamiento de la distancia. También eliminar los peajes internos, caso Cartagena. O sea, para pasar de un barrio al otro, es que pagar peaje después de las sobretasas que se tienen a la gasolina, los impuestos que se pagan en los vehículos, los impuestos por rodamiento, los impuestos hasta por placa, hermano. O sea, eso es algo que se inventaron esta gente, que solamente es algo exótico, que se termina viendo en Colombia. Por supuesto, hay peajes en Estados Unidos, en otros países, pero la calidad de las vías, la cantidad de peajes
realmente termina siendo justo. O sea, nosotros entendemos que va a haber una alianza público-privada para el desarrollo vial, pero esta debe ser realmente igualitaria, debe ser realmente digna, no terminar nosotros viendo esos negocios que se terminaron convirtiendo en los peajes. Se desarrolla la iniciativa, se presenta en la Comisión Sexta, donde se encarga de los temas viales. Y le digo algo, nos derrotaron de una forma abismal. Tan solo 2, 3 personas terminaron votando por el proyecto, las demás terminaron archivando esa iniciativa. Esa fue la primera vez que la presentamos. Segunda ocasión, armamos mucho más el tema mediático, empezamos nosotros constantemente a publicar, a generar conciencia, a generar presión. El proyecto nuevamente se nos hunde, pero esta vez por un voto. Es decir, ya la segunda vez que nosotros lo presentamos. Así es como nosotros terminamos sacando las iniciativas, con presión y dando duro para que empiecen a aflojar. Tercera vez que la vamos a presentar. Antes de presentarla empezamos a publicar quiénes fueron los que votaron que no, porque ya había un número que por uno fue que nos terminaron hundiendo en esa iniciativa. Es decir, si logramos arrastrar uno a la iniciativa pasaba. Oh, sorpresa, al publicar los nombres de las personas que habían negado este proyecto, inmediatamente estos congresistas sintieron la presión y me llamaron, me dijeron, hombre, ¿qué nos hiciste? Y yo, hermano, ¿qué hicieron ustedes? ¿Van a apoyar el proyecto? Y me dijeron, lo apoyamos, pero permítanos ser parte del proyecto. Y dije, bienvenidos son. Yo como autor y ustedes como coautores. Empezaron a llegar los congresistas, empezamos a invitar a todos los congresistas que quisieran hacer parte de esta iniciativa, porque aquí no interesa de pronto quién saca de pronto la cara por un proyecto, sino que los proyectos se hagan realidad. Nosotros desarrollamos la iniciativa, invitamos a los demás y hoy en día son un grupo de congresistas amplio, diverso, de diferentes partidos que hacen parte también de esta iniciativa porque los invitamos a participar. Fin de la discusión. El primer debate después de la tercera vez que presentamos el proyecto, y es que logra pasar casi por unanimidad. El páramo de Santurbán es fundamental porque es el páramo insignia, ¿sí? O sea, es un páramo que tenemos nosotros en Santander, norte de Santander, donde dependen más de 3 millones de personas, 3 millones de ciudadanos dependen de este páramo, personas, a su vez, póngale también la biodiversidad, los ecosistemas, los animales que también dependen de ese vital líquido sagrado que es el agua. El defender el páramo de Santurbán es defender a todos los páramos, porque si nosotros permitimos que ingrese la megaminería en este páramo, vamos a terminar abriéndole la puerta a que ingrese la megaminería, que ingrese el gran desarrollo extractivista en estas zonas que es de especial protección, que son zonas esenciales. Y aquí nosotros no estamos diciendo entonces, porque vendrán de pronto algunos y dirán, no, pero pues se necesita el combustible para mover el mundo, o que se necesita también la extracción del oro para el desarrollo tecnológico, porque pues no solamente es un tema de joyas, sino también mucha de la tecnología que hoy en día se usa requiere del oro, que se requiere el carbón, por supuesto, o sea, nosotros, y hay que dejar claro, no estamos en contra del desarrollo minero. Se debe hacer el desarrollo minero porque se hace parte del desarrollo del ser humano. Es vital para salvar vidas mismas. Aparatos que se utilizan para salvar vidas se requieren de todos estos elementos. Pero, hombre, se debe hacer donde se permita el desarrollo de la extracción de megaminería, de extracción de minería, se debe hacer en los lugares donde está permitido. Pero en un páramo, que es la fábrica de agua y vida, es algo que no podemos nosotros permitir. Sobre todo en nuestro país, donde la política mineroenergética, que las regalías están diseñadas por unos políticos vendepatrias que han diseñado estas regalías para saquear el Estado, para saquear nuestros recursos. Aquí nosotros el 20 de julio hablábamos de la independencia, que no, que la libertad. ¿Cuál independencia? ¿Cuál libertad? ¿Cuál independencia? ¿Cuál libertad? Cuando nosotros terminamos viendo que seguimos en una esclavitud que nos la cambiaron a 8 horas diarias, una esclavitud donde se llevan todavía nuestros recursos naturales a cambio de migajas, nos dejan pasivos ambientales irreparables, estas multinacionales, que son las que se están llevando los recursos, porque ni siquiera son nacionales, son multinacionales, las que se llevan nuestros recursos, nos dejan pasivos ambientales, donde ellos no terminan respondiendo, donde la legislación colombiana es flexible, donde literalmente acá vienen, nos arman un desastre y no hay quien responda. Entonces, ni siquiera nosotros estamos hablando que se permitiría el desarrollo, ni siquiera donde se puede desarrollar, hasta que no tengamos nosotros garantías reales
en nuestra política mineroenergética. Ese es uno de los puntos fundamentales del cambio estructural que necesita nuestro Estado. Poder tener realmente políticas reales que nos permitan a nosotros tener una soberanía sobre nuestros recursos naturales, porque hoy en día no la tenemos. Hoy en día la extracción de hidrocarburos, la extracción de recursos naturales, del oro, del zinc, del carbón, de todos estos elementos que nos da la tierra, hoy en día es un saqueo lo que tienen en nuestro país. Entonces, el permitirlo bajo esas condiciones, tampoco nosotros podemos llegar a permitirlo, mucho menos el fracking, que todavía bajan más las regalías en razón a la extracción del fracking. Entonces, el poder nosotros proteger esos ecosistemas es fundamental. El páramo de Santurbán ha estado en peligro desde el año 2010 con el presidente, inicialmente estamos hablando que fue Uribe, que terminó dando los títulos mineros. Miren cómo esta gente, los uribistas dicen que ay, que santos, que yo no sé qué más, cuando son los mismos. Miren que toda esta gente es la misma y lo sabe. Quisiera que pronto nos dieras tu perspectiva, tu opinión en la situación de lo que es el paro y correlacionado al tema de esos abusos que han habido en algunos casos por parte de la fuerza pública. Sí, en primer lugar hay que decir que el paro nacional se da en torno al estallido social, el cansancio acumulado que se tiene por parte de las comunidades, por parte de los jóvenes. Hay que resaltar que este paro que ha terminado desarrollándose en todo el territorio nacional se debe a estos hombres y mujeres, a estos jóvenes, a estos estudiantes, a estos indígenas que han salido a las calles en voz de protesta, en voz unificada, para decir no más, basta ya, a estas mafias criminales que son las que tienen en este momento al país secuestrado. En torno a ello, lo que termina siendo un país dirigido por estas mafias, es la respuesta que podríamos nosotros encontrar en cualquier país dictatorial. Nosotros tenemos acá una dictadura disfrazada, una dictadura fascista, una dictadura que tiene los entes de control. A nosotros nos hablan acá que no, que esto no es una dictadura, que esto es una democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? Cuando encontramos que los entes de control, que las cabezas de los entes de control terminan siendo del gobierno de turno. La Contraloría, la Procuraduría, la Procuradora actual es la ex ministra de Duque, la ministra de Justicia hoy en día es la procuradora. Estuvo de forma descarada esta misma señora Margarita Cabello en su presentación como procuradora, hablaba de nuestro gobierno, o sea, qué descaro cuando no existe acá una división real de poderes. Hablamos que el fiscal general de la nación es el amigo íntimo de Duque, que hasta le hizo campaña. O sea, ¿dónde está la veeduría real? ¿Dónde está esa fiscalía que independientemente de quién sea el involucrado, sea realmente imparcial? No, aquí la justicia termina siendo es para los de Ruanda. ¿Dónde está realmente una justicia real en nuestro país? No solo hoy, sino en los últimos años. Siempre han sido los mismos fiscales amigos del gobierno de turno, es decir, amigos de esas mafias que han estado gobernando nuestro país. Es por eso que nosotros encontramos que escándalos como el de Odebrecht, Sarmiento Angulo se termina viendo con la suya, Reficar, el mismo proceso 8000. O sea, ¿cuántos casos nosotros terminamos viendo donde los verdaderos implicados no terminan respondiendo por sus actos, por sus fechorías? Y si llegan a coger a uno, le dan casa por cárcel. Si se robó 100.000 millones de pesos, como el caso del León, pues termina volviendo 4.000 millones de pesos y listo, vaya casa por cárcel 4 añitos. Eso sí, le vamos rebajando pena por buena conducta, estudie y le bajamos más. O sea, vaya, estudie en su hotel de lujo, en una fuerza, en un batallón militar, en su habitación de lujo, en un batallón militar, y pague esa condena a unos cuantos, después vaya a su mansión a disfrutar lo que se robó. Es que por eso mismo es que nos siguen viendo la cara. Son 50 billones de pesos que habla la Contraloría, son cifras de la Contraloría que nos habla 50 billones de pesos lo que se roban al año. Cifras de la Contraloría, es decir, debe ser mucho más, o sea, mucho más de los 50 billones de pesos lo que se terminan robando en nuestro país. Entonces, eso es lo que nosotros terminamos encontrando, una dictadura. Fiscalía, Contraloría, Defensor del Pueblo, una burla. Mientras estaba el contexto del estallido del pueblo en las calles, el Defensor del Pueblo estaba en Anapoña. O sea, hombre, o sea, es que esto es una burla constante al pueblo. La última burla
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide reformas estructurales a la policía, el pueblo pide reformas estructurales a la policía, a los miembros del SMAT. ¿Y cuál es su respuesta? El cambio del uniforme, es decir, más gastos, y adicional a eso no sirve para nada, porque el cambio del uniforme lo que hace es más difícil la identificación del policía. El código. El código ya es un macrocaso. Y adicional a eso, el número en la parte de atrás era mucho más visible, hoy en día no tiene número, y acá se hace más pequeño. O sea, hombre, es una burla constante y sonante que el pueblo simplemente no aguantó más. Salió a las calles y como esta vil dictadura es, lo que hizo fue apuntar las armas en contra de su propio pueblo. Eso fue lo que terminó haciendo, apuntar las armas en contra de su propio pueblo. Bueno, por supuesto, yo soy zanquero desde los 8 años. Desarrollamos nosotros actividades, perdón, teatro de calle en las comunidades, en diferentes municipios. Desde nuestro trabajo hemos nosotros podido desarrollar acciones como es la presentación de una iniciativa de ley que busca fortalecer el desarrollo cultural en los municipios. Algo parecido a como nosotros presentamos nuestro proyecto de ley sobre los refugios y fundaciones, el apoyo de las administraciones municipales a esos refugios y fundaciones, presentamos nosotros una iniciativa similar en el sentido cultural, que las administraciones municipales puedan apoyar económicamente a esos grupos culturales que son fundamentales, como insisto, en el cambio y el desarrollo cultural, porque muchas veces encontramos, y porque yo también lo viví, el tener nosotros que sacar la mano, el tener que nosotros sacar rifas, el tener nosotros tocar a la puerta a los vecinos, el llegar allá a los amigos de la plaza de mercado a que nos ayudaran para poder reunir el dinero, para poder participar nosotros en eventos culturales, como fue cuando estuvimos en Manizales, estuvimos en Bogotá, de 14, 13 años en el Festival Iberoamericano de Teatro, también participamos en el Iberoamericano Alternativo, que era el de calle. Todo nos toca a nosotros con nuestros recursos y es algo que vive a diario los artistas en nuestro país. Entonces, es una iniciativa de ley que presentamos, que construimos de igual forma con los actores culturales que hemos estado impulsando. En esta anterior legislatura no alcanzó su trámite, es decir, no logró el desarrollo del primer debate. La presentaremos nuevamente en esta próxima legislatura con el mismo ánimo de poder nosotros entregarle al sector cultural ese apoyo fundamental. Muy interesante. Yo generalmente cuando se arman estos debates entre los alternativos, y es algo que he hablado con todos, yo con todos, la verdad, he tenido muy buena relación con el mismo Bolívar. Cuando pasó eso, yo le dije, hermano, es triste lo que está pasando, porque el dividirnos nosotros como alternativos es permitirle al sector que todos deberíamos estar sintonizados, desarrollando las acciones de denuncia, estar todos sintonizados, buscando quitarles el poder a estas mafias, que es así, no se pelean. O sea, usted nunca ha visto un clan con el otro, eso, ¿saben cómo arreglan? Repartiéndose la mermelada, los negocios. A ellos no los unen ideologías, sino negocios. Y es un tema difícil en el Congreso. La mermelada. La mermelada, exactamente. Y en el Congreso a nosotros nos terminan uniendo, dividiendo a veces visiones de país, que de pronto unos tiran a un lado y hacia el otro, pero en sí todos buscan el erradicar esa corrupción, que es la real cáncer de nuestro país. Yo siempre he dicho aquí, la discusión de eso ni siquiera debemos nosotros hablar qué de izquierdas, qué de derechas. Para mí esa no debe ser la discusión, porque aquí lo que ha gobernado es la corrupción rampante. Se ve a otros países que tienen una ideología que de izquierda, que de derecha, pero no hay corrupción y funciona todo a la perfección. Aquí nunca nada va a funcionar si es la corrupción la que tiene el Estado secuestrado. En torno a ello, yo siempre me he apartado de esas discusiones. Yo digo, para pelear entre alternativos, a mí no me busquen. A mí no me busquen, porque esas peleas que cada uno va a querer ver desde la posición donde está, la perspectiva de quién hizo lo correcto o quién no hizo lo correcto. En torno a la discusión de Bolívar, que fue la elección de la mesa directiva en Senado, yo soy de la Cámara de Representantes, yo la verdad no me enteré de eso, sino hasta que salimos nosotros de nuestra votación, me encontré a Bolívar y me contextualizó un poco las cosas, y yo debo decir que ahí hubo errores de parte de todos, ¿sí? Inicialmente encontramos la elección del presidente de la Cámara, del Senado, y empiezan las votaciones donde se postula, los verdes postulan a Sanguino a última hora, eso es algo que según me han dicho que no se socializó. Bolívar, el pacto, lo que es Colombia Humana, Polo, los demás votaron
en coalición pues, para que se respetaran los acuerdos y allí estuviera la representación de Bolívar como parte del estatuto de la oposición, el cual nos permite a nosotros ocupar una dignidad, un espacio en esa mesa directiva. Resultado de la operación, voto en blanco con Bolívar, incumpliendo de esta forma los estatutos de la oposición. Fue un error garrafal, o sea, un error gigante que se terminó cometiendo ahí, porque el estatuto de la oposición justamente se busca, es la representación de la oposición en esa mesa directiva. Y la razón de ser no debe estar supeditada a las mayorías, porque si no, entonces nunca se tendría un espacio, una dignidad en esa mesa directiva, porque las mayorías aplastantes no han permitido nunca que se tenga esa dignidad hasta el desarrollo del mismo estatuto de la oposición. Entonces, al tener ese escenario, lo que hacen es salirse del recinto del Senado, Bolívar, los demás compañeros de la Colombia Humana, y salen sin postular a alguien, algo que ha criticado de pronto varios que debían de pronto haber presentado otro candidato, Feliciano Valencia, era uno de los nombres que pronto estaba sonando para ocupar de pronto esa dignidad y tener las mayorías. Al ellos salirse, se quedan un sector del verde y ellos proponen a Name, que es un senador también del Partido Verde. Algo que estuvo mal, o sea, no tenían por qué postular a alguien. Primero, estarían incumpliendo el estatuto de la oposición en el sentido de que las mayorías aplastantes no pueden supeditar la dignidad que allí debe estar en representación de la oposición. Segundo, porque el Partido Verde ya había tenido esa dignidad con Angélica Lozano. Es decir, el Partido Verde no podía repetir esa dignidad, tenía que haber sido otra fuerza de la oposición. Y si iba a repetir, debía ser en común acuerdo, es decir, por unanimidad, toda la oposición debía estar de acuerdo en esa dignidad. Entonces, lo que terminaron haciendo fue presentar un candidato que fue Name, el cual terminó ganando esa elección. Eso fue lo que terminó pasando. Para mí hubo errores de parte de todos. Y en este momento lo que se debe hacer, lo que se está buscando es poder restablecer esos derechos que fueron violentados. Estamos hablando que independientemente de la votación, esa dignidad tenía que haber sido para Bolívar, porque no pueden las mayorías aplastantes supeditar ese espacio de la oposición, el cual se gana con el estatuto de la oposición, un estatuto que nos costó mucho hacerlo, y el terminar una parte, un sector traicionando ese estatuto es algo vergonzoso, es algo que no se puede volver a repetir.